agradeceros que estéis aquí hoy, un día, pues no vamos a decir con buen día, por lo menos meteorológicamente. Nos encontramos en las 25 jornadas de empleo de relaciones laborales, lo cual quiere decir que como también estamos celebrando el 25 aniversario de la universidad, pues ya veis que desde el principio estas jornadas estuvieron en marcha gracias a la labor encomiable del Observatorio Ocupacional, ahora después os hablará Abel, y por supuesto de Alumni, que siempre está aquí al quite para que las jornadas pues sean lo más fructíferas e interesantes para los estudiantes. Antes de continuar quisiera pues pedir disculpas en nombre de la decana porque por motivos de última hora no ha podido estar aquí con vosotros. Ella tenía que aperturar este acto, pero me pide que os traslade disculpas por no haber podido estar. Y bueno, pues nada, aquí tenemos agradecer también a todos los ponentes, tanto a egresados como a empresas, como a la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, María Antonia Oliva, que siempre nos acompaña, ella nunca falta, siempre nos acompaña y bueno, pues estamos muy satisfechos de tener unas excelentes relaciones desde el principio de que se instauró entonces la diplomatura y bueno, nada más, cedo la palabra a Alex que os quiere decir alguna cosilla. Abel. Alex, perdón, me he confundido, Abel. Que perfectamente nos podemos intercambiar los papeles y de hecho lo hemos hecho alguna vez. Llevamos creo que son 13 jornadas de empleo este año y normalmente hacemos 15 o 16. Me sé perfectamente lo que os va a decir y se sabe lo que Típico y tip. Bueno, pues buenos días, muchas gracias Puri. Y bienvenidos, bienvenidas, ¿no? a todas las partes implicadas, por supuesto facultad, que año tras año pues, le echa un cariño especial y en fin, y se esfuerza precisamente pues, para que estas jornadas vean la luz y salgan adelante, por supuesto, pues bueno, Puri, José Antonio, vamos, María Antonia por parte del colegio y todo el profesorado que me consta que estáis ahí. Por supuesto, pues a los y las alumni, representantes de empresas, entidades que también nos vais a acompañar. Y por supuesto pues al público asistente. Parte de vosotras ya me conocéis, no sé si me disfrutáis o me sufrís, en cuarto, para los que no, pues me tendréis en diseño organizativo, y bueno, pues también son unas jornadas pues que les tengo un cariño especial, ¿no? La verdad es que siempre comento, y es algo que Alex también sabe, que estas jornadas de empleo, todas las que organizamos en la universidad, pues son un lujazo, porque yo lo resumo como que ves lo mejor de cada casa, ves las salidas profesionales más chulas, las experiencias más interesantes, pero obviamente pues estas de relaciones laborales me tocan más de cerca, ¿no? Con lo cual, pues es un placer ver que hay tantas personas aquí esta mañana, esperamos que le saquéis el máximo partido, y en ese sentido pues animaros a lanzar preguntas, a interactuar, a escuchar con las orejas y los oídos bien abiertos, pero sobre todo pues animaros a trasladarles dudas, cuestiones y preguntas que para eso vienen y para eso reservan este hueco, ¿no? En sus agendas. Me voy a detener más bien poco en la labor del Observatorio Ocupacional, porque sobre todo los y las de cuarto, pues ya sabréis pues, que dedicamos muchos esfuerzos a mejorar vuestra empleabilidad, a acercaros la realidad del mundo profesional y que os quedéis sobre todo pues, para aquel estudiantado de otros cursos, con que principalmente nos conocéis por gestionar las prácticas en empresa, que obviamente es una herramienta muy valiosa para poder mejorar vuestra empleabilidad, que no es otra cosa que conseguir ese puesto de trabajo ansiado lo más pronto posible, pero además de las prácticas, que sepáis que tenemos un montón de actividades, cursos, jornadas, talleres, para ayudaros a mejorar ese currículum, para afrontar con las mejores garantías una entrevista de trabajo y, en definitiva, pues que toméis ya desde primer curso contacto con la realidad profesional de vuestra titulación. Comentaros que el 8 de abril hemos organizado el Emprende Weekend, es un evento que será viernes, mañana y tarde, y es de interés tanto si tenéis una idea de negocio como si no, porque como solemos decir es ante todo un evento donde desarrollar competencias y habilidades profesionales. Aunque no tengáis una idea de negocio, vais a tener que trabajar en equipo, vais a tener que trabajar bajo presión, contrarreloj, en torno a un proyecto, con personas de diferentes perfiles. Y al final, todas estas habilidades son las que van a requeriros las empresas, estas y muchas otras, para poder formar parte de sus equipos. Es decir, las empresas, y aquí seguro que sale, más allá de conocimientos técnicos, que tenéis y más que de sobra,
pues quizá os contraten pues por esas otras cuestiones que les llamen la atención, ¿no? Y de las que a veces pues no somos conscientes cuando todavía somos estudiantes. Con lo cual, animaros y recalcar, ¿no? que os aprovechéis de todos los servicios que os ofrecemos desde el Observatorio Ocupacional y desde toda la universidad en su conjunto, que aprovechéis estas jornadas para estrechar estos lazos, estos vínculos, esta red de contactos, que también es un aspecto muy importante, y que no es otra cosa que empresas, empleadores os conozcan y que vosotros también pues conozcáis pues qué empresas, qué profesionales pues os pueden echar un cable el día de mañana, ¿no? Con lo cual, pues de nuevo, un placer, mi agradecimiento a todas las partes implicadas, facultad, ponentes, alumni, empresas y, por supuesto, pues a vosotras y vosotros por estar aquí hoy. Y sin más, pues nada, espero que sean de provecho y cedo por aquí el testigo a Alex. Muchas gracias. Pero no era Abel, yo. Buenos días, soy Alex, no queremos liarlos, de verdad. Vengo de Alumni UMH. Alumni UMH es el espacio de la universidad para mantener el contacto con las tituladas y titulados. Comenta Abel el tema de la red social, de la red de contactos. A ver, estáis estudiando relaciones laborales y recursos humanos, sabéis de la importancia que tiene el tener esa red de contactos. En Alumni UMH tenemos prácticamente 20.000 personas inscritas, 20.000 tituladas y titulados de la universidad están dados de alta en Alumni UMH. Tenemos una red de contactos muy amplia. Y esa red de contactos, vosotros como estudiantes, la podéis aprovechar. Bueno, obviamente, me imagino que os darán mucho la turra aquí en la titulación. LinkedIn tendréis, ¿verdad? Si alguien no tiene, esta tarde lo puede hacer, pero vamos, que supongo que lo tendréis. Nosotros estamos en LinkedIn, tanto yo como Alex García también Alumni. Seguidnos, si veis cualquier persona interesante con la que queréis contactarnos, lo podéis decir y generamos esa interacción. En nuestra página web tenemos entrevistas con multitud de gente, vídeos, cualquier persona con la que queráis contactarnos lo podéis decir. Además, relaciones laborales es una de las titulaciones con las que nos resulta bastante fácil el que la gente colabore. Lo hablaba ayer, pues creo que era con Silvia, porque Silvia es una reincidente y ayer estaba en otra jornada de empleo, no creáis que no. Creo que lo hablaba con ella, que la gente que estáis en relaciones laborales y recursos humanos tenéis una vocación de ayudar a las personas, y igual es por eso por lo cual me resulta tan fácil el contactar con gente que quiere colaborar. Entonces, en nuestra página web tenemos muchos ejemplos de profesionales de recursos humanos que están trabajando. Si queréis contactar con cualquiera de ellos, nos tenéis a vuestra disposición. Y dicho esto, nada más, y le vuelvo a pasar aquí a Antonia Puri. Sí, va a tener esto recorrido, ya lo sabía yo. La confusión va a tener recorrido. Esto lo vamos a aprovechar durante mucho tiempo, o sea, esto no queda aquí. Di que sí, Abel. Bueno, pues nada, yo ya que empiecen las jornadas, que comiencen, yo por la apertura del acto en sí, para que procedan, y creo que todos los que tienen que hablar son ellos en estos momentos. Pues nada, venga. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Vamos a empezar, yo no voy a entretener nada, ya han dicho todos mis compañeros. Lo que sí que voy a deciros es que, por organizar un poco, la idea es que cada ponente hable pues aproximadamente unos 10 minutos así, y al final hacemos un turno de preguntas. Podéis aprovechar y hacer preguntas a un ponente determinado si os interesa una cuestión, o también se puede hacer preguntas abiertas y que conteste todos los ponentes o quien quiera. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a comenzar con Pedro Parra Romero, que es alumni, antiguo alumno de la universidad, es técnico superior en riesgos laborales y trabaja en el grupo Previn. Vale. Muchas gracias. Sí, yo me voy a levantar, ¿vale? Porque así me ven los de las últimas filas. Si te quieres te pones esto aquí, lo metes en el bolsillo. Vale, antes de nada, muchas gracias por haber venido a todos y todas, que sabemos que los viernes cuestan. Vale, yo me acuerdo cuando hace poco venía aquí y los viernes eran de los peores días. Entonces, nada, soy Pedro Parra, me dedico a la prevención de los riesgos laborales, y la idea es, me puse en contacto con Abel para, una de las principales cosas, explicaros en qué una de las posibles salidas que tenéis, que yo, sinceramente, cuando venía a la universidad y era una salida
que prácticamente hasta hace 3-4 años, que fue cuando me empecé a dedicar a la prevención de riesgos laborales, ni se me había planteado durante toda la carrera. Y luego, por circunstancias, descubrí que era lo que más me gustaba, tras pasar por muchos puestos de trabajo, muchas cosas diferentes, departamentos diferentes dentro del ámbito de las relaciones laborales. Entonces vengo también a contaros un poquito la experiencia, a animaros, ¿vale? Porque yo una de las cosas que me di cuenta cuando acabé la carrera es que no me gustaba donde me había metido. Y posiblemente a mucha gente le vaya a pasar, y eso nos tiene que desanimar, porque va a haber muchas más posibilidades que a lo mejor las que nosotros nos habíamos a nosotros mismos impuestos, como que es lo que teníamos que hacer, ¿vale? Entonces, primero voy a explicar un poquito, ¿vale? También voy a explicar un poquito a mi empresa, para ya que me han dado la jornada libre, hacerle un poquito de publicidad, ¿vale? Que es importante. Tampoco mucho, ¿vale? Explicaros sobre todo a nivel de lo que son los riesgos laborales, qué dos grandes salidas hay, ¿vale? Que es importante, y explicaros sobre todo en qué consiste el trabajo de un técnico de prevención de riesgos laborales. Aunque no os interese la prevención de riesgos laborales, que a mucha gente no le interesará, también es importante que tengáis una idea, porque aunque acabéis en un departamento u otro, si os dediquéis al mundo de los recursos humanos y de las relaciones laborales, en algún momento, y eso lo van a poder decir los compañeros, vais a toparos con los riesgos laborales, ¿vale? Y es importante que por lo menos tengáis una idea de que está ahí, de que es importante, y sobre todo a niveles de, como os diré luego, de inspección, es de lo que más miedo le tienen las empresas, porque son las multas más altas dentro de la seguridad social. Entonces, para que tengáis por lo menos se os quede una idea de esto existe y está aquí, ¿vale? Entonces, mi empresa, el minuto que le voy a dedicar. Grupo Previn es una empresa a nivel nacional de riesgos laborales, se dedica básicamente a la prevención de riesgos laborales solamente, y es un servicio de prevención ajeno, ¿vale? Se dedica literalmente a que las empresas la contratan para asesorarles y llevarles toda la prevención de riesgos laborales. Toda la prevención o parte, porque dentro de la prevención, ahora os diré que hay un abanico demasiado grande, ¿vale? Tenemos muchas especialidades, muchos cursos, mucha documentación, mucha ley, entonces es un ámbito muy, muy grande, y es bastante, tienes que estar siempre, como aquel que dice, al día, para saber lo que es. Entonces, mi empresa está implantada a nivel nacional, tenemos sedes creo que ya prácticamente en todas las comunidades autónomas, es un grupo grande, no sé si ahora mismo somos solo técnicos unos 1000 y pico, 2000 personas, una cosa así, solo lo que son técnicos superiores, ¿vale? El técnico superior, para que os hagáis una idea, simplemente tiene que ser una persona con un grado universitario y tiene que hacer la especialización del máster, ¿vale? Si no, no puede ser técnico superior, que es lo que te habilita para, sobre todo, firmar los documentos de evaluaciones de riesgos, dar formaciones, ¿vale? Entonces, la pequeña formación que hace falta, ¿vale? O sea, pequeña. Ya tenéis, los que estáis acabando, ya tenéis la gran parte, porque el máster al final es, sobre todo, muy práctico y es, por así decirlo, en comparación con la carrera, mucho más llevadero, porque ya te especializas. Entonces, ¿qué es esto de la prevención de riesgos laborales? Que imagino, sobre todo, porque me han comentado que sois la mayoría de tercero, cuarto, imagino que algo de idea ya tenéis, ¿vale? ¿Qué es la prevención de riesgos laborales? Pues es aquella disciplina que se encarga de que en la empresa no ocurran o se eviten los accidentes. Esto es la definición que se da a unos rasgos gigantes, ¿vale? A la hora de la verdad, que dentro de la prevención de riesgos laborales, ¿qué dos partes importantes puede haber? ¿Vale? Dentro de la prevención de riesgos laborales, tú te puedes dedicar, como estoy yo, a un servicio de prevención ajeno, que a términos así comparativos sería como si dijéramos una asesoría, ¿vale? Una asesoría trabaja con muchas empresas, entonces tú le llevas la prevención, las empresas te contratan y le llevas la prevención a esas empresas. O luego puedes dedicarte al servicio de prevención propio, ¿vale? ¿Qué es esto? Es dentro de una empresa, ¿vale? Normalmente una empresa ya muy grande, porque si no la ley no la obliga, contrata a una persona que es la que se dedica únicamente de los riesgos laborales dentro de esa empresa, ¿vale? Entonces estos serían las dos grandes salidas dentro de la prevención. Y ahora ya que he hecho un resumen muy amplio de salidas, la empresa, dentro de qué empresa puedes estar, voy a comentaros un poco, que imagino que es lo que os interesará, las labores que se realizan dentro de un servicio de prevención, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna idea de por dónde pueden tirar? Yo tampoco, todavía a día de hoy llevo 3 años, como aquel que dice, sí, de hecho,
3 años justo, más o menos, llevo dedicándome en lo que es exclusiva a la prevención de riesgos laborales, ¿vale? A día de hoy todavía estoy descubriendo qué es esto de la prevención de riesgos laborales. Con esto, ¿qué quiero transmitir? Que es lo que me gusta a mí de mi trabajo y es por lo que acabé decantándome por esto. Es una profesión muy, muy dinámica. Es decir, no te vas a encontrar una semana igual a la otra. Que es lo que a mí, yo cuando acabé la carrera, que es lo que os comentaba antes, estuve en varias empresas, tanto pequeñas como grandes, y estuve en departamentos, sobre todo laboral, y algo de recursos humanos toqué. Y no me acababan de gustar. O sea, no me acaban de gustar porque soy una persona nerviosa, inquieta, y no me gusta, como aquel que dice en las empresas que estuve, no me gustaba el tema de hacer tanto papeleo. Entonces, no me acabó gustando, lo dejé, estuve 2 o 3 años que no sabía lo que hacer, como aquel que dice, con tu vida, ¿vale? Que esto a muchos os pasará. Y hasta que lo tuve más o menos claro, y fue cuando decidí hacer el máster y dedicarme a la prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace un técnico de prevención de riesgos laborales? ¿Cuál es su día a día? Es diverso, digamos, a grandes rasgos tienes 2 partes. Tienes la parte de papeleo, parte de oficina, ¿vale? Que es intensa, es mucha, ¿vale? Y la parte de visitar a las empresas, porque pensar que el técnico de prevención de riesgos laborales es una persona que tiene que estar en la empresa. O sea, tú cuando haces un informe de riesgos laborales no lo haces sobre lo que te cuenta la empresa, tienes que ir allí. Entonces, yo básicamente más de la mitad de mi tiempo es viajar a las empresas, de aquí para allá, ir a la empresa, comprobar todo el sistema de la empresa, hacer el informe, comunicarle a la empresa las necesidades que tiene y hacer el seguimiento de que eso se cumpla. ¿Qué pasa? ¿Por qué os digo que a día de hoy sigo descubriendo de qué va esto? Porque cada empresa es un mundo y cada empresa, dependiendo de lo que sea, puede tener una legislación muy específica. Por ejemplo, las empresas que se dedican a la construcción, la legislación que tienen en materia de prevención de riesgos laborales es inmensa. O sea, es una cosa... Claro, yo, por ejemplo, hace 2 días un empresario me preguntaba si podía contratar un menor en una obra. Menor de 16. Se puede, pero tiene una serie de restricciones que básicamente no pueden ni levantar un saco de cemento, porque no pueden levantar cargas superiores a 15 kilos. Luego tienen unos cursos específicos, entonces claro, todo eso son cosas que a lo mejor hasta el día de ayer, fue esta semana, no se me había dado que me llamara una empresa para preguntar si podía contratar un menor de 18 años para trabajar en obra. Entonces, son cosas que van saliendo. El otro día, hace un par de semanas, estuve en una empresa que se dedicaban a cortar un tipo de especie de mármol y tenían una serie de máquinas que yo nunca había visto. Y las máquinas tienes que evaluarlas, porque tú tienes que ver una máquina y decir si la máquina puede el trabajador cortarse el brazo o no se lo puede cortar. Y si esa máquina tiene que llevar medidas preventivas, ¿vale? Porque está claro que si tú compras una máquina hoy está muy bien hecha, está muy bonita. La realidad es que una empresa, las máquinas que se utilizan pueden tener más de 20 o 30 años, porque son máquinas industriales y son caras, ¿vale? Entonces tú tienes que ver si eso compete o no compete. También a lo mejor vaya hay mucho ruido, tienes que hacer mediciones de ruido. Entonces son muchísimas cosas que es difícil explicar en tan poco tiempo, pero para que veáis que tiene un ámbito muy grande. También luego tiene una parte, que es la parte peor, que es cuando hay un accidente o incluso una muerte. Yo en los últimos años he tenido una muerte y un par de accidentes graves, ¿vale? Cuando pasa esto, vas a tener una inspección, vas a tener que ir a la empresa, esa noche posiblemente no duermas porque te la pases revisando toda la documentación de si está bien o no está bien en la empresa, ¿vale? Entonces, que sepáis que también tiene un grado de responsabilidad bastante importante, porque los técnicos de prevención, os adelanto ya que tienen responsabilidad penal, ¿vale? No solo civil, y la penal no la cubre ningún tipo de seguro. Entonces, puedes acabar empapelado bien si no has hecho bien tu trabajo. Si has hecho bien tu trabajo, pues puedes dormir por las noches, ¿vale? Y un poquito así, como ya cumplo tiempo, que en este espacio de tiempo es muy poquito, simplemente quería cerrar animándoos, porque sé que en el último curso que estáis, posiblemente todavía no tengáis claro ni dónde os queréis meter, que es lo que a mí me pasó, y os las encontréis de cara, como aquel que dice. Entonces mi consejo es que no os desaniméis, ¿vale? Incluso vais a acabar la carrera, si no lo tenéis claro, tampoco os especialicéis, si no hay algo que tengáis claro. A mí me pasó, yo cuando acabé la carrera, creía que me iba a gustar mucho el tema de selección de personal, de tal, y luego me metí en una empresa y descubrí que no me gustaba, tal cual, o sea, y era como, ostras, ¿y ahora qué? Pensar,
O sea, no perdáis el tiempo tampoco en sitios que sepáis que no os van a gustar, ¿vale? O que ya habréis descubierto que no es vuestra vocación de verdad. Y ir probando también es un consejo. Yo he pasado por muchísimas empresas y no todas relacionadas con las relaciones laborales. Por muchísimas empresas para descubrir. Yo descubrí que me gustaban la prevención de riesgos cuando estaba en un almacén y vi los accidentes que había. Y descubrí que eso, que muchos de los accidentes eran debidos a una mala prevención, ¿vale? Y nada, y cuando hice el máster, cuando acabé el máster tampoco tenía trabajo, ¿vale? Intenté buscar trabajo y no salía nada. Estaba trabajando. Yo el día que me contrató mi empresa, estaba trabajando en el Corte Inglés vendiendo perfumes. O sea, que no os desaniméis porque no llegue. Lo que sí que os aconsejo es que una vez que lo tengáis claro, os forméis, no soltéis, porque tenemos que estar actualizados, ¿vale? Aquí la universidad tiene un muy buen programa para estar actualizado, con cursos, programas de micromáster y cosas de estas, he visto mucho. Entonces, si de verdad creéis que esa es vuestra vocación, cuando lo descubráis, si no lo tenéis claro, dedicarse a ello y no soltarlo, porque en el momento que lo soltéis va a ser mucho más complicado, porque la vida avanza, las normativas avanzan, todo avanza, entonces es importante que estéis bien actualizados, ¿vale? Y nada, poquito más. Ya corto y alguna duda o alguna pregunta que tengáis después, lo que queráis, ¿vale? A vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Además, te has ajustado el tiempo como un reloj, ¿eh? Estás acostumbrado. Vale, nuestra próxima ponente no está aquí, no ha podido acudir, pero va a intervenir online. Es Laura Sánchez, es también antigua alumna y es responsable de organización, compensación y beneficios de Reales Seguro. Creo que con está esto quería preguntar realmente cuánta gente de los que estáis aquí tenéis vocación sobre lo que estáis estudiando, ¿vale? No os voy a pedir que levantéis la mano porque hay mucha gente mirando, pero bueno, yo sí que os diré que yo no tenía vocación cuando empecé a estudiar. Realmente yo no tenía claro lo que quería hacer, no estaba segura siquiera de si relaciones laborales iba a ser lo mío, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Pero llevo ya casi 20 años trabajando en esto. O sea que al final resulta que acerté y me ha ido bien, ¿vale? Y yo creo que lo que es muy positivo de estos estudios de relaciones laborales es que nos dan una amplitud o una variedad de opciones bastante amplia, ¿vale? Que yo creo que eso es algo que está muy bien y que además, también como mencionaba Abel, la realidad es que los conocimientos técnicos que nos da esta carrera son muy altos, ¿vale? O sea que aunque a día de hoy lo estáis estudiando y probablemente, ¿qué es lo que me pasaba a mí? Yo todo lo que estudié, en el fondo, para mí era todo como una nebulosa y no tenía muy claro para qué me iba a servir. Pero la realidad es que sí que es un conocimiento técnico súper importante que luego vais a aplicar. Bueno, entonces, yo, como os digo, bueno, acabé la carrera en 2004. Cuando acabé los estudios me trasladé a Madrid a buscar trabajo, que es desde donde estoy hablando ahora mismo. Y bueno, simplemente fue porque en su momento realmente el mercado de trabajo ha cambiado mucho. Hace casi 20 años no había las mismas opciones laborales en Elche de las que hay ahora. O sea, de hecho ahora hay en Elche muchísimas grandes empresas, hay muchas opciones laborales. O sea, el mercado laboral ha cambiado mucho. Vale, yo en su momento me trasladé a Madrid buscando empleo. No sabía realmente qué es lo que iba a hacer ni qué me iba a encontrar. Pero bueno, yo os recomiendo que probéis. Vale, yo empecé con una beca. Mi primera beca fue en Telefónica. Y fue probar para saber qué era eso, qué eran las relaciones laborales o qué podía hacer yo o qué podía aportar yo en una empresa. A mí esta primera experiencia laboral como becaria me sirvió muchísimo porque me sirvió para entender qué diferentes opciones tenemos dentro de un departamento de recursos humanos. Y al final es que son muchas y muy variadas. Y además, por suerte, todos somos diferentes y todos no valemos para lo mismo. Entonces, esto también lo comentaba Pedro cuando hablaba de su experiencia laboral, pero es verdad que muchas cosas que crees que te pueden gustar, cuando vayas a hacerlas, a lo mejor te das cuenta de que no es así, o no eres consciente de tus capacidades o qué cosas realmente se te dan bien, y una vez que estés dentro de una empresa irás viendo hacia dónde te tienes que enfocar. ¿Vale? Yo, esta primera experiencia, pues claro, esto era una gran empresa y vi, bueno, pues que existía la parte de selección, existía la parte de formación, existía la parte de, bueno, administración de personal y nómina, la parte de prevención, una parte más legal. Bueno, había distintas áreas que al final requieren distintas competencias
y con la que podréis ir viendo hacia dónde podéis enfocar. Entonces, yo mi primera recomendación es, bueno, probar. O sea, en el fondo no hace falta que tengáis tan claro qué queréis hacer, ni qué empresa tenéis que elegir, ni cómo tiene que ser vuestro camino, ¿no? Porque de hecho yo creo que va a cambiar mucho de donde empecéis hasta donde lleguéis, ¿vale? Yo, bueno, empecé con esta primera experiencia laboral, empecé trabajando en nómina, de personal, que a mí me parece una parte muy interesante y muy importante para luego poder entender mejor el contexto de otras funciones. Y poco a poco mi camino me fue llevando, bueno, de la parte de administración de personal a gestionar compensación, ¿vale? Compensación, yo diría que como creo, si no recuerdo mal, que no se estudia como tal directamente en las universidades, pero para que conozcáis lo que es establecer las políticas para decir qué es lo que tiene que cobrar la gente. O sea, no calcular la nómina, sino decir cuáles son los rangos salariales que tiene que tener cada persona, qué deben de cobrar para asegurarnos que somos competentes en el mercado, que hay equidad entre lo que cobra la gente de los mismos departamentos o de distintos departamentos, y establecer además, bueno, paquetes retributivos completos, o sea, qué beneficio les damos a los empleados, pues eso, qué beneficios sociales, si les damos seguro médico, si les damos un plan de pensiones, si les pagamos la comida o no. Bueno, pues hacer todo el paquete de cómo debemos de pagarle a la gente. ¿Vale? Entonces, ya os digo, empecé desde una posición como de becaria muy generalista, fui pasando luego a trabajar calculando nómina, de ahí pasé a gestionar los beneficios sociales, ¿vale? He trabajado en empresas, os voy a decir las más conocidas porque son bastante conocidas, he trabajado en Pfizer, por ejemplo, he trabajado en Vodafone y he trabajado también en Inditex, en La Coruña. Entonces, bueno, poco a poco el camino me ha ido llevando a donde además yo era mejor en lo que estaba haciendo. ¿Vale? O sea, que al final yo creo que eso es algo también que vosotros iréis viendo. Yo al principio, yo creo que esto nos pasa mucho. Todos pensamos que la selección es muy guay y yo además al principio pensaba que bien, me quiero dedicar a la selección. Bueno, pues a mí se me daba fatal. ¿Vale? O sea, luego me di cuenta que la selección no era para mí. Por lo tanto, yo creo que es muy importante, bueno, simplemente que vayáis abiertos de mente. O sea, que en el fondo no somos muy conscientes de qué cosas se nos dan bien a cada uno. A mí resultó que se me daba muy bien la parte analítica y la parte más de números y yo he acabado centrándome, pues eso, más en hacer análisis de compensación, en hacer temas presupuestarios, en analizar datos de mercado, ¿vale? Y hacia ahí es donde he ido moviendo mi carrera. Muy importante dentro de todo esto, que yo lo veo muy positivo, pero habrá gente que dirá, madre mía, pues que no vais a tener que formaros toda la vida, porque es que recursos humanos no para de cambiar. Entonces, hay que estar muy actualizados de toda la normativa, pero además de cada una de las funciones que hagáis, es que el mercado va cambiando y continuamente vais a ir viendo que os vais a tener que ir formando. Entonces, bueno, yo creo que está muy bien el hecho de que, pues eso, que a lo mejor no os forméis ya corriendo, o sea, que vayáis viendo hacia dónde os va llevando vuestro camino y que seáis conscientes que vais a tener que formaros y que vais a tener que seguir creciendo dentro del camino que vayáis eligiendo, ¿vale? Porque al final a mí igualmente mi camino por distintas empresas, bueno, pues me ha ido revelando la necesidad de ir aprendiendo sobre unos temas o sobre otros y a día de hoy sigo estudiando. O sea, que es algo que sigo manteniendo porque al final es necesario. Siempre van saliendo nuevas leyes, nuevas necesidades, la competencia en el mercado va cambiando y bueno, siempre va a ser necesario formarse. Y luego, por otro lado, los idiomas. Aquí también, bueno, depende mucho de la función que vayáis a realizar cada uno de vosotros. Pero para mí, en mi caso, por ejemplo, los idiomas han sido fundamentales. Porque yo al final he trabajado en entornos internacionales y yo creo que bueno, que esto ya termina siendo como muy necesario en cualquier empresa y en cualquier función, ¿vale? Porque todo está globalizado, cada vez hay más gestiones que se hacen con el extranjero o con personas de otros países y bueno, y esto os va a dar muchas más posibilidades laborales y más movilidad también. Entonces, pues yo os diría que, bueno, estéis en una empresa en Elche, en Valencia, en Madrid o donde sea, al final el hecho de tener idiomas siempre os va a ayudar. Buenos días a todas y a todos, mi nombre es Guillermo Pérez
y vengo de Unión Salinera de España. Es una empresa que trabaja para el grupo Salins, que es una multinacional francesa, ¿de acuerdo? Y esta empresa lo que hace es que gestiona dentro del grupo Salins, en Salins España están todas las empresas, las salinas de Torrevieja, las salinas del Cabo de Gata, las salinas de La Tapa en Cádiz, también la empresa Salcosta de Barcelona, y yo gestiono todo el personal como técnico laboral desde las oficinas en Torrevieja, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi función como técnico laboral en la empresa? Pues yo gestiono una plantilla de más de 100 trabajadores y llevo a cabo las contrataciones, es decir, todo el proceso de la creación del contrato, el envío del contrato a la Seguridad Social, a la Tesorería, a través de la plataforma Contrata. Yo llevo las altas, bajas, variaciones en los contratos en la Seguridad Social, a través del sistema Red de la Seguridad Social. Llevo también las bajas por incapacidad temporal, maternidad, paternidad, etcétera, también a través del sistema Red. También gestiono los accidentes de trabajo, un poco lo que comentaba el compañero Pedro, pues siempre vas a tener contacto con el técnico de prevención o con el servicio de prevención, porque siempre puede haber accidentes con y sin baja, ¿de acuerdo? Entonces, las nóminas y los finiquitos de los empleados que os comentaba. También generando la documentación de desempleo para cuando las personas tienen que solicitar la prestación por desempleo o simplemente para enviar los periodos cotizados al SEPE, se envía a través de la plataforma certificados del SEPE. También la gestión de los IRPF, porque siempre hay que calcular la retención de los trabajadores o ver si hay que hacer el IRPF mensual, trimestral, anual de los trabajadores, eso también lo gestiono yo. También, pues, algunas veces tendréis que hacer comunicaciones con la administración, o con el INS, o con el SEPE, con la tesorería, o con distintas administraciones. También tengo yo a mi cargo la gestión de ausencias, permisos, el registro horario de los trabajadores. Y luego encuestas. También una parte que llevo yo son las encuestas del Instituto Nacional de Empleo, del Ministerio de Trabajo, de algunas empresas, proveedores externos que te pueden hacer alguna encuesta. Y bueno, muchas más tareas. Tareas de archivo, en fin. Somos polivalentes y hacemos muchas tareas. Tenemos que ser multitarea, como yo digo. Luego, consejos prácticos. Yo, aunque algunas cosas ya se han mencionado aquí, me gustaría daros, bajo mi experiencia, muchos consejos que creo que os pueden servir, ¿de acuerdo? El primero, enfocar la búsqueda de empleo, que ya lo ha comentado la compañera Laura, que vosotros tenéis que ver, pues, qué es lo que me gusta más. Como han comentado los compañeros, recursos humanos es algo muy amplio. Entonces, bueno, ¿qué me quiero dirigir? ¿A una gestoría, a una asesoría, a una consultora de recursos humanos para selección de personal? Quiero trabajar dentro de un departamento de recursos humanos como tal, en laboral, que es el departamento en el que estoy yo, en selección. Quiero tener un perfil más generalista, que toque muchas más cosas. O quiero trabajar en una empresa de trabajo temporal, que también es otra salida que podéis tener. Podéis trabajar en un despacho de abogados también, en la parte jurídico-laboral. Podéis trabajar en un servicio de prevención de riesgos laborales, como ha comentado el compañero, o en una mutua de trabajo, o en una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y bueno, pues también tenéis la opción de montar vuestra propia empresa o hacer oposiciones para la administración pública. También es una salida que está ahí. ¿De acuerdo? El segundo consejo que os doy es que utilicéis las herramientas que tenéis a vuestra disposición. Buscar trabajo en sí ya es un trabajo, entonces el trabajo no va a venir solo. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo? Pues lo primero, tenéis el observatorio ocupacional, que ellos os lo podrán ampliar más. Ellos os pueden ayudar a hacer un currículum, una carta de presentación, ¿de acuerdo? Tenéis las agencias de colocación o las agencias de desarrollo local de los ayuntamientos, que también están a vuestra disposición. Tenéis los servicios públicos de empleo, en la Comunidad Valenciana tenéis Labora, tenéis el SEPE. Tenéis también los portales clásicos de búsqueda de empleo, Infojobs, Indeed, Monster, hay muchísimos más. Tenéis las redes sociales como LinkedIn, ¿de acuerdo? Tenéis Instagram y Facebook. Yo Instagram y Facebook, entended que os creéis un perfil profesional, no utilizar el personal para eso, ¿de acuerdo?
Y luego también tenéis las ETTs. Aquí hay algunas, pero bueno, ADECO, Randstad, todas las que tenéis y muchas más. Os pueden ayudar mucho porque sobre todo las ETTs muchas veces buscan un perfil muy concreto para una urgencia y contratan muy rápidamente. Entonces también tenéis esa opción. Y también os aconsejo que es importante que acudáis a ferias de empleo. Por ejemplo, cuando hacen el empleo weekend de la UMH, que yo he acudido un par de veces, lleváis vuestro currículum, es una oportunidad muy buena para acercaros directamente a las empresas, a los seleccionadores de personal. Bueno, y lo segundo que os quiero comentar, voy a hacer una pequeña parada y a comentaros rápidamente una anécdota personal, porque como los compañeros, pues yo he sido estudiante como vosotros, yo hice la diplomatura de Relaciones Laborales y la licenciatura de Ciencias del Trabajo, lo hice en la Universidad de Alicante, luego hice el máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Miguel Hernández. Cuando yo estudiaba la carrera hubo una asignatura que era Psicología del Trabajo, entonces pues tuvimos una charla, vino una persona de Recursos Humanos y bueno, pues estuvimos haciendo simulaciones de entrevistas. Y cuando finalizó la charla, yo me acerqué a esa persona y la saludé, hola, muy bien, enhorabuena. A mí me gustaría trabajar en recursos humanos. Y entonces esta señora, pues a mi parecer muy desacertada, torció un poco el gesto y me dijo, bueno, es que trabajar en recursos humanos es muy difícil, pero bueno, lo puedes intentar. Y entonces, claro, mi ánimo pues cayó por los suelos, dije, esto no es para mí, ya veremos qué pasa. Claro, estás acabando la carrera, te sueltan eso, pues tu ánimo decae total. Entonces, bueno, el siguiente consejo que os doy respecto a esto es escucha activa, pero tenéis que creer en vuestro potencial, es decir, yo valgo, ¿qué actitudes tengo yo? ¿Qué valores tengo yo? Crear una buena marca personal, ver en lo que sois válidos, a ver, pues yo soy potente en el cálculo matemático, en este programa o en los idiomas, o potenciarlo y minimizar las debilidades. ¿Cómo hice yo? Pues como os comentaba, yo acabé la carrera muy desanimado, no encontraba nada, yo empecé buscando trabajo por Elche en las asesorías, empecé a echar por todas las asesorías, peiné Elche, o sea, imprimí un montón de currículum y en todas las que pude lo eché, no me salía nada, no encontraba nada, entonces siguiente consejo. Yo funciono muy bien marcando objetivos a medio y largo plazo, es decir, no tengo nada ahora, no tengo trabajo, ¿qué hago? Pues voy a mejorar mis habilidades, empecé a hacer cursos, empecé a mejorar los idiomas, tenía un B1 de inglés, pues me saqué el B2 de inglés, me saqué una 2 de francés, me abrí a otros trabajos mientras que estudiaba idiomas, dije, bueno, pues no encuentro nada de lo mío, por así decir, pues voy a buscar de otras cosas, trabajé en hostelería, trabajé de teleoperador. Bueno, mientras encuentras algo, por lo menos empiezas a tener unas primeras líneas en tu currículum y no estás perdiendo el tiempo. Y luego, por lo que os comentaba, cursos, webinars, másters, idiomas, vais a tener que estar pendiente, como comentaban los compañeros, de la actualidad legislativa, los cambios normativos. Y bueno, yo, por ejemplo, cuando hice el máster de prevención de riesgos laborales en la UMH, yo me marqué unos objetivos y dije, bueno, este máster quiero que me actualice en conocimientos, quiero aprender, quiero hacer currículum, pero sobre todo lo que quiero es la inserción laboral. Yo ya estoy harto de trabajos coyunturales y quiero trabajar de lo mío. Entonces hice las prácticas curriculares en un servicio de prevención de riesgos laborales, les planteé la opción de hacer prácticas extracurriculares, no hubo posibilidad, empecé a echar currículum para prácticas extracurriculares tanto en prevención como en recursos humanos y empecé a trabajar en una empresa de alquiler de vehículos en recursos humanos a través de las prácticas extracurriculares en el departamento laboral. Ahí empecé, luego estuve en una empresa de alquiler, en una empresa de zapatos de lujo, de calzado de lujo en Elda durante unos meses y actualmente pues estoy de técnico laboral en la empresa que os comentaba de Unión Salinera. Las prácticas, el tema de las prácticas, yo al hilo de lo que también lo ha comentado la compañera Laura, creo que son importantes porque empecéis a tocar pues, lo que es un convenio colectivo, un contrato, para que veáis cómo funciona un programa de nóminas, para que empecéis a ver cómo funciona un proceso de selección, las plataformas, todo esto que la carrera nos da, porque la carrera os da una base, pero luego
la parte más práctica y más técnica la veis con la experiencia, con el trabajo. Entonces las prácticas en ese sentido son importantes. Luego, en la entrevista de trabajo, una vez que vosotros acudáis a una entrevista de trabajo, está muy bien tener una base. Se presupone que vas a llegar a la empresa y unas nociones básicas sobre un conocimiento básico sobre la empresa a la que tú acudes. No es llegar allí, bueno, me planto aquí, me preguntan, me quedo en blanco. No, hay que tener una información básica sobre la empresa. Luego, mucha gente pues busca en internet. ¿Qué hago en la entrevista? Me siento así, me pongo la mano aquí, que no se note. Ser naturales, ser espontáneos y ser vosotros mismos, siempre con educación. Y luego expresar la realidad. Si yo tengo una experiencia de 3 meses en un departamento de recursos humanos haciendo prácticas, no voy a poner que he estado 10 años trabajando en una empresa en el departamento. No, porque luego la verdad siempre sale. Y luego, cuando lleguéis a una empresa, ya os han contratado, estáis dentro de la empresa, vais a tener que aprender a relativizar problemas o situaciones de la vida cotidiana, porque muchas veces vais a tener mucho volumen de trabajo, vais a tener situaciones que se os escapan, vais a tener imprevistos, entonces todo tiene solución y el trabajo es trabajo. Muy importante, orden de prioridades y organización. Si tú llevas tu trabajo organizado, y al hilo de lo anterior, si tú llevas tu trabajo organizado y lo tienes todo concretado y tienes tu mapa, tu plan de acción y tienes tu agenda y tienes tu trabajo en orden, el trabajo va bien. Es fundamental tener organización y luego orden de prioridades. Tenéis que ver qué temas son más urgentes, qué temas son menos importantes, más importantes. Luego, ser humildes. Vais a tener siempre a un jefe o una jefa por encima que os marque unas directrices. Tenéis que saber cuál es vuestro lugar, respetar. Habrá decisiones que os gusten más, decisiones que os gusten menos, pero siempre, como lo comentaba la compañera, con ética y con humildad. Hacer vuestro trabajo. Y luego también, un poco hilado con todo lo anterior y con esto último, somos personas. Puede ser que un día el jefe te diga, pásame este informe, y tú dices, no me lo he pedido, por favor. Tienes que aprender a gestionar las emociones, porque la ira, la tristeza, la rabia, el enfado, todo esto se tiene que quedar fuera. Al trabajo se va a trabajar, y si yo me he enfadado o me he sentido mal por un comentario, luego o a posteriori fuera del trabajo, oye, esto no me ha sentado bien, pero al trabajo se va a trabajar y hay que saber gestionar las emociones. Yo os recomiendo que hagáis algún curso o que empecéis a prepararos para gestionar las emociones, porque vais a encontrar con muchas situaciones de tensión o complicadas dentro de la empresa que tendréis que saber gestionar. Y luego, por último, pero no menos importante, pues también tenéis que ser adaptables. Las empresas, como ya se ha comentado también, están en continuo cambio, están evolucionando. Muchas empresas se fusionan, tenéis que saber adaptaros también, pues si tengo que asumir alguna tarea que antes no hacía y la tengo que hacer, pues saber adaptarme y bueno, pues esto es un poco ser polivalente y ser capaz de hacer muchas cosas y estar abierto a aprender. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Muchas gracias. Si tenéis cualquier duda, no he dicho nada, pero también al final. Capgemini, sí. Tengo un puesto de trabajo impronunciable y aproximadamente con la empresa pasa un poco igual. Bueno, ahora os daré un poco de visibilidad de qué es de qué es un IT recruiter, ¿no? Que es algo como un poco extraño. Bueno, yo la verdad que cuando me planteó Abel participar en esta jornada, dije, madre mía, digo, bueno, hasta ahora no sé hablar mucho de los empleados que trabajan en la empresa donde yo trabajo, en el departamento de recursos humanos, pero dije, madre mía, voy a ver qué les puedo yo aportar a estos chicos, porque yo, bueno, con diferencia soy la persona más junior que hay en la mesa. Yo el año pasado era uno de vosotros. De hecho, bueno, yo estudié Derecho, que también Puri fue profe mía, y bueno, también es verdad que el último curso hice una optativa con Abel,
así que ya iba tirando un poco yo hacia el lado de recursos humanos. Bueno, el año pasado yo hice el máster, entonces he intentado plantear mi aportación a esta jornada, pues no de la forma más personal, es decir, qué dudas tenía yo realmente el año pasado y qué os puedo aportar yo de lo que he vivido durante este año y poquito más, porque es la experiencia que tengo realmente. Entonces, bueno, para empezar yo sí que quería comentaros un poquito acerca de la empresa en la que trabajo, porque para mí cuando decidí entrar en el máster de recursos humanos, para mí era como, bueno, yo quiero trabajar en un departamento de recursos humanos, pero al final eso es muy específico en función de la empresa en la que estés, porque tú al final va a ser completamente un mundo distinto. De hecho, ya habéis visto que el nombre de mi puesto, que es técnico de selección de recursos humanos, bueno, pues en una consultora tecnológica se llama IT Recruiter, y si le echáis un vistazo a ofertas de InfoJobs, poner IT Recruiter, vais a ver la cantidad de ofertas que hay. Entonces, bueno, quería también hablaros de cuál es mi experiencia de las empresas en las que yo he estado, por daros esa visibilidad de, bueno, qué se hace en un departamento de recursos humanos en una empresa así, ¿no? Bueno, yo empecé en selección, que por aquí no veo muchos aficionados a la selección en los compañeros que hemos tenido hasta ahora. Yo sí que soy una de ellas. Yo la verdad que tuve la suerte de empezar en una consultora pequeñita, haciendo prácticas aquí en Elche, bueno, pequeñita, pero con presencia también en la UMH, en Branti, ¿vale? Bueno, tuve la oportunidad de empezar ahí, vi que la verdad que la selección me gustaba, todavía no me ha desencantado. Y bueno, pues ya después de eso sí que tuve también la oportunidad, ¿no?, de pasar ya a una consultora tecnológica, previa a la que estoy trabajando actualmente. Seguí haciendo esas prácticas y ya pues tuve la oportunidad de empezar a trabajar. Es algo que también os quiero comentar al final de mi charla, pero aprovechad muchísimo las prácticas. Es algo que os han dicho los compañeros, pero es que yo lo he vivido en primera persona. Necesitáis tiempo de prácticas porque va a ser lo que respalde vuestra capacidad para entrar a trabajar. El mercado está muy complicado y si tú puedes aportar que has estado un tiempo, ¿no?, haciendo prácticas en un sitio, os van a saber, ¿no?, que ya conocéis esas tareas y que ya conocéis esas funciones. Pero bueno, por comentarnos la empresa en la que estoy actualmente, se llama Capgemini, ¿vale? Es también de origen francés, digo, mucha presencia francesa aquí hoy en la mesa. Es una multinacional francesa, es una empresa muy grande, ¿vale? Es una consultora tecnológica. Yo os voy a explicar también qué es una consultora tecnológica, porque yo no tenía tampoco muy claro qué es lo que hacían, ¿no?, o qué puede ser. Suena todo como un poco, ¿no?, grandilocuente. Al final es una empresa que da servicio, ¿no?, a sus clientes, servicio tecnológico, es decir, pues ayudan a la digitalización, crean aplicaciones. Entonces, bueno, la plantilla de empleados de mi empresa son un 95% programadores y desarrolladores de software, y luego estamos pues los departamentos de recursos humanos, de laboral, de otros departamentos anexos que no necesita una empresa, ¿no?, para funcionar, ¿vale? Quería también comentaros un poquito qué áreas hay en el departamento de recursos humanos en el que yo trabajo, porque yo tampoco tenía como esa visibilidad, ¿no? Nosotros principalmente, al ser también una multinacional muy grande, tenemos departamentos como especializados. Está el departamento de laboral, que son compañeros, pero no son las personas con las que yo trabajo en el día a día. Hay un departamento de formación, ¿vale? Entonces, bueno, en una empresa como muy grande, al final sí que es cierto que está todo muy, muy estandarizado, y nosotros en nuestro departamento principalmente tenemos como tres grandes funciones, ¿no? Una de ellas es selección de personal, ¿vale? Son unas empresas grandísimas. El centro donde yo estoy, pues somos 700 personas, pero en España somos 10.000, en todo el mundo somos 300.000, es un sector en muchísimo crecimiento. Entonces, bueno, nosotros tenemos un trabajo de selección muy amplio, ¿vale?, en el departamento. Pero también hay otras funciones que se pueden hacer, y bueno, por ejemplo, mi participación en la jornada de ayer, como comentaba antes, ¿vale?, que estoy aquí abonada, bueno, pues forma parte también del employer branding, ¿no?, de dar a conocer la empresa, de ir allí, que te conozcan chicos que el día de mañana, o chicas, ¿no?, que el día de mañana pueden ser programadores que yo voy a seleccionar para la empresa, ¿no? Entonces, pues también tienes esa parte de hacer eventos a nivel externo, eventos a nivel interno, de team building,
bueno, sobre todo además hoy en día con el tema del teletrabajo, que prácticamente nos vemos a través de una pantalla y es que vas a la oficina y casi que ni conoces a la gente. Entonces es también muy importante pues hacer esos eventos y organizar, ¿no? Otro tipo de actividades para hacer equipo, ¿no? Para que nos conozcamos. Todo eso forma parte, pues, por ejemplo, del área de Employer Branding, ¿no? Que también es pues interesante, ¿no? Y luego pues también el área de Employer Experience, ¿no? Por así decirlo. También aquí es que tenemos todo muy nombres en inglés, pero bueno, también consiste pues en todo el acompañamiento. Nosotros al final somos la cara visible para los empleados. Las dudas que les quieren plantear al departamento de laboral pasan por nosotros, es decir, si quieres trabajar en un departamento de recursos humanos de una empresa, te va a tener que gustar la gente, ¿vale? Es algo que, bueno, que no han comentado porque creo que se da por sentado, pero te va a tener que gustar las personas porque te van a estar preguntando, vas a estar hablando con ellos, vas a estar al final en contacto con ellos todo el tiempo. Al final también es una parte bonita si te gusta bueno, yo incorporé a una persona hace 6 meses y hoy lo llamo, le pregunto qué tal te está yendo en el proyecto, cómo te encuentras, qué problemas estás teniendo, me tienes aquí de referencia, ¿no? Para cualquier duda que tengas, porque muchas veces también el Departamento de Recursos Humanos tiene que ser ese aliado, ¿no? Dentro de la empresa al que tú puedes acudir cuando tienes un problema con un responsable, con un compañero. Y quizá, pues bueno, no todo el mundo pues lo sabe gestionar o no sabe muy bien qué hacer, y ahí pues también tenemos que estar nosotros. Entonces, bueno, creo que si te gustan las personas y no te gusta ese contacto, pues bueno, puede ser que te pueda gustar estar en un departamento así. Por concretar un poquito más cuáles son las funciones de un IT Recruiter, que bueno, al final no deja de ser un técnico de selección, y comentaros pues las funciones, también las competencias que yo creo que son importantes. Bueno, deciros que principalmente nuestra labor es de captación de ese talento, ¿vale? Es un mercado muy difícil, es un mercado realmente muy difícil. Estas personas no buscan trabajo. Entonces tú tienes que tener, bueno, lo quería comentar después, pero empiezo ya. Tienes que tener mucha tolerancia a la frustración, porque es un trabajo complicado. Vais a tener que usar muy bien LinkedIn, vais a tener que conocer herramientas, porque no va a ser una criba curricular de, oye, bueno, tengo 50 currículum, voy a elegir cuál es la persona que mejor me encaja para el puesto de comercial. Porque, bueno, ya sé que la empresa quiere que tenga 2 años de experiencia, o que sepa estos idiomas, o que venga de este sector. No. Vas a tener que ir a buscar tú a los candidatos. Entonces, bueno, es un trabajo costoso, pero al final también es bonito. Por comentaros eso, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros utilizamos diferentes plataformas, ¿no? de trabajo, ¿no? Utilizamos InfoJobs, Tecnoempleo, etcétera. También utilizamos mucho LinkedIn, por lo que os comento. Al final es el sitio donde nosotros podemos ir y tocar a la puerta, ¿no? De esa persona, decir, bueno, mira, tengo esta oportunidad, veo tu perfil, creo que puedes encajar. Y la parte de selección básicamente es esa. Luego, obviamente, pues también lleva mucha parte de entrevistas, es un área complicada, ¿no? Yo recuerdo las primeras entrevistas que hacía, no entendía prácticamente nada de lo que me estaban diciendo. Entonces, bueno, sí, es algo complicado, es algo que también pues te da la experiencia. Entonces, bueno, también tienes que tener mucha escucha activa, porque, bueno, tienes que apuntar, te está diciendo una tecnología que conoce o te está diciendo una función que tú realmente es muy complicado que nosotros tengamos esa aproximación a ese mercado y que realmente entiendas lo que te está diciendo. Literalmente suena un poco chocante, pero es complicado que te expliquen en sus proyectos qué es lo que están haciendo, determinadas tareas, ¿no? Se ponen, ¿no?, a hablar muy técnico, y tú tienes que tener esa capacidad de escucha activa y de ser una persona que está muy centrada y apuntar todo y, bueno, pues luego organizar, ¿no?, y poder dar ese feedback de la entrevista que tú le has hecho a esa persona, ¿no? Y bueno, pues un poco a grosso modo eso es lo que solemos hacer. Pues luego también el contacto con los responsables de cada proyecto dentro de la empresa, ¿no?, dentro de la consultora. Estoy siendo como muy concreta, pero porque, bueno, también creo que es una salida laboral que vais a tener vosotros el día de mañana. Realmente hay mucho trabajo en este sector también para vosotros, y pues quizá también os pueda parecer interesante el saber qué es lo que hace realmente alguien en este trabajo. Y bueno, también un poquito por comentar consejos, aunque ya han comentado también a algunos de ellos y yo también he adelantado alguno. Bueno, yo sí que diría aprovechar muchísimo el tema de las prácticas, ¿vale? Aprovecharlo mucho, porque es vuestro escaparate. Al final,
Estamos en un mercado muy competitivo, es muy complicado, entonces, bueno, si tenéis tiempo para, bueno, formaros y mientras tanto, pues poder hacer esa aproximación al mercado laboral os va a servir de mucho, ¿vale? Y también un poco lo que han comentado los compañeros, ir probando. Yo, pues, tanto como ellos, creo que todos hemos tenido un poco una trayectoria de idas y venidas. Yo estudié Derecho, al final, bueno, vi que me interesaba más la parte de empresa, estuve planteándome cómo entrar y al final, bueno, toda vuestra trayectoria va a ser interesante. Y lo mismo que también han comentado ellos, de bueno, que habéis pasado, puedes haber estado en diferentes trabajos. Yo solo comento siempre, no infravaloréis nunca nada de lo que hayáis hecho hasta el momento. En todas vuestras experiencias, vuestros hobbies, las actividades que hacéis, dice algo de vosotros y al final es lo que vais vosotros a aportar el día de mañana. Aunque no tengas experiencia concreta en lo que quieres aplicar, el saber también cómo enfocar lo que tú has hecho para que sea algo que sea interesante de cara a otro trabajo, pues es algo que tenéis que poner mucho en valor. Al final las competencias profesionales que hay pues son las que son. Yo me he apuntado a algunas que pienso que son interesantes para la parte de selección, que son pues bueno, la tolerancia a la frustración, la escucha activa, la comunicación, ¿no? También ciertas dotes comerciales, tú tienes que hablarles de tu empresa, ¿no? Tienes que tener esa capacidad de comunicar. Y todo eso es algo que puedes aprender en cualquier experiencia profesional. Tú puedes ser ¿no? camarero y tienes muchas habilidades y muchas competencias que estás desarrollando ahí que las vas a poner en práctica después. Entonces no infravaloréis nunca lo que hayáis hecho. Yo intento aportar esta parte porque bueno, creo que pues todos vais a estar, ¿no? en este momento de empezar vuestra carrera profesional y muchas veces dices, es que no sé qué poner, o es que no he tenido ninguna experiencia, o es que he tenido una. Siempre hay algo que podáis poner en vuestro currículum que aporte valor. Y yo, bueno, como técnico de selección, que ya llevo un tiempo en esto, a mí me encantan los currículum en los que veo la persona que hay detrás, ¿no? No sé, al final es transmitirte quién hay y que llamar la atención para que esa persona te contacte. Aunque sea algo escueto, aunque sea ir al grano, pero sí, pues eso, aportar como quién eres tú. Y te contactarán y os van a valorar por lo que sois, ¿vale? No os sintáis nunca, pues eso, ni infravalorados ni nada, ¿vale? Un poquito también como lo que ha comentado el compañero, al final, pues eso, todos tenemos algo que aportar, ¿vale? Y también quería hacer hincapié en el tema, bueno, de idiomas, es algo que es súper importante, también lo ha comentado Laura antes. Bueno, por ejemplo, en mi empresa yo sé que en mi caso ha sido una baza y una suerte que yo he tenido. A mí me han gustado mucho los idiomas siempre, pero bueno, yo por ejemplo hago en las entrevistas yo hago un test de inglés y tengo compañeros que hacen test de francés en la propia llamada telefónica que hacemos en ese primer contacto. Entonces, tema de idiomas os va a abrir muchas puertas porque cada vez hacen falta, ¿no? más profesionales que sepan inglés y ¿no? un profesional de recursos humanos y de selección va a ser una persona que pueda decir, no, mira, esta persona tiene ya cierto nivel o tiene esa fluidez y no te tienes que esperar a que esa persona tenga un certificado, etcétera. Cada vez más vais a ver que vosotros vais a poder hacer este tipo de entrevistas, ¿no? Y nada, por mi parte esto era todo. Quería un poquito pues contaros qué es lo que estoy haciendo yo concretamente, daros un poco de visibilidad de qué se hace en un departamento de recursos humanos, ¿no? Un poquito más allá de así, a grosso modo, de trabajar con personas o hacer nóminas, hacer tal. Quería pues comentaros otro tipo de áreas. Y nada, pues ahora cualquier duda que tengáis, pues lo resolvemos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Silvia. Pues nada, el siguiente ponente es Manuel Sansano, director del Departamento Laboral de Grupo Asesor Ross. Parece que se puede uno quitar la mascarilla, lo acaban de publicar, yo me la quito porque quizás así me exprese mejor. Bueno, a ver, muchas gracias por habernos invitado a esta sesión. La verdad es que yo creo que de la mesa soy el mayor y eso me da un grado de experiencia para contaros que satisface mucho en este foro ver la juventud de los ponentes y los que hemos visto la evolución del mundo de las relaciones laborales desde hace muchos años, casi desde que comenzó el Estatuto de los Trabajadores
e incluso la transición. Pues hemos pasado unos años en los que esta disciplina era desconocida, era aventurado incurrir en ella. Había muy pocos laboralistas que en este pueblo, por ejemplo, pues se podían contar con los dedos de una mano, ¿no? Y poco a poco eso ha ido cambiando de una manera rotunda. Y hoy en día yo, sinceramente, oigo a comentar las experiencias de los compañeros y me siento muy satisfecho. Es decir, creo que tenéis una profesión de presente y de futuro. La sociedad empresarial necesita de profesionales en ese ámbito. Y el marco en el que podéis actuar es grandísimo. Yo voy a daros reseña de lo que hace mi despacho y de cómo comenzamos a trabajar en este ámbito, ¿no? Y sinceramente creo que las posibilidades que se brindan son grandísimas. Estamos en una época de cambio, lo estáis notando, debéis de estar al corriente de los cambios legislativos que nos llevan absolutamente de cabeza. No nos somos capaces de adaptarnos y dar respuesta a las novedades legislativas que se producen de una forma ininterrumpida y que nos obligan a estar adaptándonos. Alguien ha dicho que aquí hay que estudiar siempre. O sea, esta profesión va a exigir que estéis permanentemente intentando estar actualizados. Hoy en día tenéis unos medios de información que los que comenzamos en esos tiempos que os he dicho no disponíamos. Hoy te sientas con un ordenador en una base de datos y eres capaz de rápida, y con la inteligencia artificial pues ya ni te cuento, ¿no? Todos esos son herramientas que tenéis a vuestra disposición y que os hacen estar absolutamente al día y de forma online, inmediata. Yo recuerdo que cuando empecé, sinceramente os lo digo, es verdad, yo solo tenía una publicación que utilizaba, que era un Lex Nova, se llamaba así, y eran 8 volúmenes o 9 volúmenes que se actualizaban cambiando las hojas. Es decir, cada mes venían las hojas de los cambios, sacábamos las antiguas y poníamos las nuevas. Y para buscar jurisprudencia pues teníamos unos libros ahí con unos índices que buscábamos y entonces hacíamos fotocopias de las sentencias y con eso nos apañábamos. Todo eso ha ido cambiando de una manera vertiginosa. Yo quiero deciros que tengo la satisfacción de tener en mi equipo gente que se ha formado aquí en esta universidad, concretamente 2 personas, y realmente he de decir que la formación que han recibido y la disposición y el uso de las herramientas tecnológicas es algo muy importante. Es imprescindible. Ahora mismo las comunicaciones que tenemos con la administración necesitan de un uso rápido y ágil de las herramientas tecnológicas, porque ya todo va, la época de presentar los escritos, eso se ha acabado. Ahora todo va en ese canal de comunicación. Si hablamos de gestión de seguridad social, pues estamos en el sistema red. Hay que especializarse en ese tipo de comunicación, en entender lo que nos remiten y remitir lo que tenemos, la información que tenemos que remitir, hacerla correcta, porque además te filtran. Y cuando te filtran y hay una incidencia, pues no pasas. Y hay que pasarla porque este trabajo tiene un componente que no podemos olvidar, y es el de los plazos. Vivimos pegados a los plazos. En mi despacho gestionamos nóminas, como aquí, y saben perfectamente a lo que me refiero, gestionamos nóminas, gestionamos contratación y gestionamos legal. Es decir, también intervenimos en los conflictos que nos plantean nuestros clientes con respecto a sus trabajadores, sus representantes sindicales. Entonces, este trabajo tiene un componente de agilidad necesario. Hay que dar respuestas inmediatas y hoy en día, en la época de la información, todavía se exige más. Un cliente se puede quedar esperando un ratito, pero si te manda un correo pidiéndote una respuesta, pues como que hay que contestar rápido, porque los tiempos están así. Todo esto ha ido cambiando. Yo os diré que en el área laboral de mi despacho intervenimos 10 personas. Hay 3 abogados, 2 de ellos son graduados sociales, uno grado en relaciones laborales, más joven, premio extraordinario fin de carrera de esta universidad. Desde luego el premio fue merecido porque ha tenido una trayectoria y ha estado conmigo desde que comenzó.
no habiendo acabado el grado, haciendo las prácticas curriculares, y lo he visto hacerse hasta ahora, que es una pieza esencial de mi equipo, absolutamente esencial. Ya gestiona en el legal, interviene en los juzgados, asume la responsabilidad de todos los pleitos o de los pleitos que se le encomiendan a máximo nivel. En nuestro despacho tenemos esas dos áreas, básicamente. Una, legal, y la otra que es la gestión pura y dura de la nómina, de la contratación, de lo que se ha hablado aquí, de los ceses, el seguir día a día a aquellas empresas que externalizan su gestión de recursos humanos, pues nosotros le damos ese apoyo en la gestión. Y en el otro ámbito, cuando suceden los conflictos, pues ya, y las interpretaciones, etcétera, pues intervenimos nosotros en el área legal, ¿no? Hombre, ese es un campo abierto, claro está, y yo creo que en el despacho hemos sido siempre proclives a hacer prácticas con estudiantes, tanto del grado en Derecho como del grado de Relaciones Laborales, y sinceramente nos hacen falta. En los despachos necesitan gente que haya estudiado este grado, bien para decantarse. También pienso que hay otro campo importantísimo ahí, que es el de organización o el de recursos humanos, y el de la prevención es muy importante. Aquí el compañero la ha referido. Yo, desde el punto de vista de necesitar del apoyo técnico de los prevencionistas cuando suceden situaciones que requieren revisar la responsabilidad de los que han intervenido en esos temas, cuando estoy hablando de accidentes laborales, pues ahí cobra especial relevancia el tener un buen prevencionista con el que apoyarte para defender a tu cliente. En este caso nosotros defendemos a los clientes, intervenimos pues con la administración o con los propios perjudicados, ¿no? La prevención es muy importante. Yo creo que no se le da la relevancia que tiene, y sinceramente cuando ves los accidentes, y suceden accidentes gravísimos con resultado de muerte, como yo he podido presenciar a lo largo de mi vida laboral, pues te das cuenta de la importancia que tiene, más que de rellenar papeles y de gestionar papeles. Pues me parece realmente muy interesante para los alumnos el que puedan ver ¿no? qué salidas laborales tiene una vez termina la titulación, y el que puedan ir ¿no? desde ya la carrera viendo las opciones que tienen y abriendo abriendo la mente, ¿no? Un poco también al sector ¿no? y al área profesional. Yo creo que tener una buena actitud, ¿no? Tener una buena actitud y llevar cierta preparación para que puedas transmitirle bien a la persona que te entrevista todo el valor que tú puedes aportar a la empresa. Creo que es clave. Pues a ver, un poquito, la verdad que creo que las hemos visto durante la jornada. La verdad que creo que había una mesa bastante heterogénea en la que se han visto pues la gran mayoría de salidas. Bueno, yo creo que una es el área de recursos humanos, de la que yo vengo. Y en la que pues se puede especializar en diferentes áreas dentro de la misma, pero bueno, pues también está ¿no? trabajar como graduado social, que también es algo muy interesante, y la parte más legal, ¿no? Y pues también la parte de gestión en un departamento de recursos humanos que lleva mucho trabajo, ¿no? Y que lleva también mucha especialización en cuanto a nóminas, etcétera. Y bueno, prevención de riesgos laborales, que también estaba el compañero, y que es algo también muy importante y muy demandado. Yo creo que sí, yo creo que además recursos humanos y relaciones laborales, yo creo que para mí es una de las carreras con más salidas profesionales. Creo que aunque no sea quizá de las más demandadas, como por ejemplo pues a lo mejor la parte de ciencias, pero sí que es cierto que en cualquier empresa hace falta una persona de recursos humanos, una persona que sepa de nóminas, una persona que sepa de prevención. Entonces es una carrera muy transversal que está en todo el mercado laboral. Pues yo sigo un poco en la línea de decirles que no infravaloren lo que saben, lo que son personas que están empezando, y que a pesar de que muchas veces dé la sensación desde fuera de que el mercado laboral es inexpugnable, ¿no? Que nadie puede acceder a él, para nada. Ellos van a poder aportar mucho valor, existen esas posibilidades, lo único que bueno, pues tienen que buscarlas. Entonces que sepan sacarse partido, que sepan saber quiénes son, ¿no? Y transmitirlo a las personas que les entrevisten.
Hombre, yo creo que son muy importantes para que los estudiantes se conciencien de lo que van a encontrarse más adelante y de que hay salidas profesionales. Por suerte, el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos yo creo que tiene muchísimas salidas, pues, se ha demostrado en la jornada. A todos los niveles hay muchísimas actividades que podemos desarrollar. A uno pues les termina gustando más los recursos humanos, a otro el servicio de prevención, pero todas las empresas necesitan nóminas, necesitan contratos, necesitan relacionarse con sus trabajadores y luego pues las salidas como en la función pública y demás pues son muy importantes. Entonces el motivar a los estudiantes a que se esfuercen y que lleven adelante sus deseos y puedan encontrar un trabajo que acorde con lo que han estudiado, pues me parecen geniales. Creer en sí mismo y esforzarse en conseguirlo. Es que si nosotros mismos no nos creemos que vamos a poder y que lo vamos a conseguir, poco vas a hacer. Entonces es la principal eso, es decir, ¿qué me proponen esto? Venga, va, pues voy a lanzarme y voy a intentarlo. Eso es lo mejor. Pues me parece fabulosa, porque la verdad es que verte, por un lado, verte en el lugar donde hace unos años estaba otro y te preguntabas tú cómo había llegado ahí, y ser tú ahora el que está ahí intentando por lo menos guiar un poquito a sobre todo los chicos jóvenes que en los últimos años de la carrera no se sabe mucho qué va a hacer, y poder dar este tipo de formación para guiarlos y mostrarles las salidas que tiene, la verdad es que me ha gustado mucho. A grosso modo, lo más demandado que a primera vista, pues sobre todo en temas de departamentos laborales, departamentos legales en asesorías, también en grandes empresas. Luego, departamentos de recursos humanos a nivel de grandes empresas, más difícil acceso. Y luego, por defender un poquito lo que me toca en tema de riesgos laborales, que parece ser que es bastante desconocida a nivel de carrera como salida profesional, pero sí que es verdad que yo tengo que defender que mi sensación en los 2 o 3 años que llevo es que hay una gran demanda de técnicos de prevención y hay mucho dinamismo de oferta-demanda en el ámbito, y es una salida muy interesante a nivel de empleo, los riesgos laborales, además de todas las, por así decirlo, más clásicas o más que siempre se tienen en cuenta. Proactivo. Sí, que no lo dejen, o sea, y que busquen hasta que encuentren. Es la clave de la proactividad para encontrar. Sí, al final, y trasladándolo a la vida, como dije haber dicho, quien la sigue la consigue, ¿vale? Si al final estás centrado y de verdad te gusta, lo vas a conseguir, porque tarde o temprano, tardes más o tardes menos, contra más te especialices mejor, pero proactividad, e intentar siempre mostrarse activo, tanto hoy en día ya con todo lo que tenemos de redes sociales a nivel de empleo, como a nivel presencial, como vamos, a nivel personal, con interacciones, yo lo he dicho en la charla, que siempre muestren con compañeros, con tal, siempre se muestren proactivos a hacer quedadas, a tal, porque al final el contacto tradicional, como aquel que dice, de conocer gente el boca a boca, también es de lo que más te puede ayudar. Pienso que es importante que se hagan este tipo de jornadas y de eventos porque permite que la universidad los estudiantes universitarios tengan un conocimiento de las empresas a través de experiencias reales. Entonces creo que es importante que se hagan este tipo de jornadas y muy interesante. Pues las salidas más destacadas creo que son como técnico de recursos humanos, tanto en laboral como en selección. Es la salida que directamente está más relacionada con la carrera, pero hay muchas más salidas, como puede ser en un despacho de abogados, en la parte jurídica, o en una asesoría, en una gestoría, en una consultora de recursos humanos. Las posibilidades son infinitas, pero luego es enfocarse hacia dónde quiere uno o una persona dirigirse. La clave para ser elegido yo no la tengo, pero creo que es ser natural y enfrentarse directamente a la empresa con tus armas y con lo que tú conoces y las capacidades que tú tienes, no hay más. Aprovechen el tiempo. El tiempo ahora mismo es primordial y cuando trabajas no tienes tiempo de hacer nada, entonces que aprovechen para formarse y para seguir aprendiendo y para entrar en las empresas cuanto antes, para formar parte del tejido empresarial. Bueno, a mí me ha causado una muy buena impresión. Creo que motiva mucho a los alumnos que están a punto de afrontar su salida del entorno de la universidad y enfrentarse al mundo real, ¿no?
Yo creo que traer ponentes que de alguna manera los conecten con ese mundo real y que la universidad les apoye en esa salida, me parece necesario, anima mucho, y los que venimos a participar también nos vemos muy complacidos. Pues no, yo en mi época esto no funcionaba así, y realmente pues cada uno nos buscábamos la vida como podíamos, no teníamos estos apoyos. Es una universidad magnífica esta, y yo creo que los que hemos estado en la Universidad de Alicante cuando no era universidad, que era CEU, y todo ha ido cambiando y evolucionando hasta ver estas posibilidades que otorga esta universidad y el apoyo que da a los alumnos, yo creo que eso es un lujo absoluto. Bueno, lo hemos dicho antes en la ponencia, yo creo que es una actividad que cada vez se revela como más demandada. Yo creo que hay ámbitos como son la prevención de riesgos, absolutamente importante, el legal, el derecho sindical, también la formación. Creo que la formación es una asignatura pendiente que a los titulados de relaciones laborales les puede abrir un campo muy importante. Por supuesto, la gestión de nóminas, la administración cada vez nos requiere más, casi formamos parte de ella sin serlo, porque colaboramos con ella en que dispongan de una información casi online que les permite controlar todo el parque de empresas, de empleo, y me parece que hay varias áreas en las que esta titulación tiene un perfecto encaje, y encima la legislación va evolucionando y exigiendo con más requerimientos. Ahora tenemos el plan de igualdad, el registro retributivo, la reforma laboral. Todo esto forma parte del mundo que se tienen que desenvolver, con lo cual pienso que tienen salidas, sin duda. Pues yo creo, de la jornada, incidiría en lo que el consejo que les hemos querido transmitir, especialmente a algunos antiguos alumnos de aquí de la universidad, que es que se muestren, que se hagan visibles, que utilicen las redes y la comunicación, que las empresas sepamos que están ahí y que demandan empleo. Eso hace que sea más fácil el conectar. Tienen que ser proactivos en ese sentido y mostrarse. Yo creo que antes o después tendrán su oportunidad, sin duda. Creo que es muy importante utilizar las herramientas que hoy en día dan las nuevas tecnologías para mostrarse y tratar de transmitir cómo son y qué valores tienen. Yo creo que ahora hay competitividad, pero yo creo que ahora hay más demanda que había, ¿eh? Es decir, pienso que la profesión o esta especialidad ha ido encontrando su lugar en la sociedad y su demanda, y cada vez las empresas valoran más el disponer de especialistas en la área de recursos humanos y en legal, sobre todo en recursos humanos. Pienso que tienen su puesto y su demanda, sin duda.